Mi nombre es Allison, una mujer de 25 años que recientemente confrontó la aterradora verdad sobre mi esposo, Thomas. Esta historia comienza en un parque de diversiones y toma un giro oscuro, revelando secretos que estuvieron enterrados durante 17 años. Thomas, mi esposo, y yo estábamos disfrutando de una cita en el parque de diversiones. A pesar de ser 10 años mayor que yo, nos conectamos instantáneamente cuando nos conocimos en el café donde trabajaba a tiempo parcial. Nuestro vínculo creció rápidamente, lo que llevó al matrimonio poco después de mi graduación universitaria. Ambos habíamos perdido a nuestros padres, por lo que decidimos prescindir de una ceremonia de boda y simplemente registrar nuestro matrimonio. La conexión entre Thomas y yo fue inmediata. Desde el primer momento, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Él era encantador, atento y parecía ser el hombre perfecto para mí. Sus visitas al café se volvieron frecuentes y cada vez más largas, hasta que un día me pidió que saliera con él. Nuestra primera cita fue mágica, llena de risas y conversaciones profundas. Sentí que había encontrado a mi alma gemela. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar comportamientos extraños en Thomas. Evitaba a toda costa mostrar su cuerpo. Nunca íbamos a la playa ni a piscinas, y siempre se vestía en privado. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que había sufrido quemaduras graves en un incendio y no quería que nadie viera sus cicatrices. Acepté su explicación y traté de no insistir más en el tema. Thomas también era reacio a hablar sobre tener hijos. Siempre decía que no era el momento adecuado, que quería esperar hasta que estuviéramos más estables. Como yo quería ser madre, esto me preocupaba, pero intenté respetar sus deseos. La forma en que evitaba ciertos temas y su constante necesidad de privacidad comenzaron a sembrar pequeñas semillas de duda en mi mente, pero cada vez que lo confrontaba, siempre tenía una explicación convincente y su tono cariñoso disipaba mis inquietudes. Una noche, Thomas comenzó a sentirse mal. Su temperatura subió rápidamente y comenzó a sudar profusamente. Estaba preocupada y traté de ayudarlo a cambiarse de ropa, pero él se negó con una fuerza que no había visto antes. Me empujó fuera de la habitación, insistiendo en que podía hacerlo solo. Su fiebre no bajaba, así que decidí llevarlo al hospital. Sabía que nuestro médico de familia, el Dr. Gibson, podría ayudar. Mientras Thomas estaba siendo examinado, el Dr. Gibson me llevó a una sala separada y me pidió que mirara a través de una grieta en la cortina. Lo que vi me dejó helada, un tatuaje de una rosa en la espalda de Thomas. Era el mismo tatuaje que había visto en la espalda del hombre que asesinó a mis padres cuando tenía 8 años. La imagen de esa rosa me llevó de vuelta a mi infancia. Cuando tenía 8 años, mis padres fueron asesinados por un ladrón. Me dijeron que me escondiera en el armario y así lo hice, pero a través de una grieta en la puerta del armario, vi la espalda del ladrón. No recuerdo su rostro, pero ese tatuaje de rosa se quedó grabado en mi memoria para siempre. El trauma de esa noche me persiguió durante años. Las pesadillas eran frecuentes y el miedo omnipresente. Cada vez que veía una rosa, me recordaba a la horrible experiencia que había vivido. La visión del tatuaje en la espalda de Thomas fue como un golpe en el estómago, trayendo de vuelta todos esos recuerdos reprimidos. Decidida a descubrir la verdad, volví a casa y saqué el álbum de recortes que había creado a lo largo de los años. Contenía artículos de periódicos y revistas sobre el asesinato de mis padres. Sabía que necesitaba más pruebas para confirmar mis sospechas. Pasé horas revisando cada artículo, buscando cualquier pista que pudiera conectar a Thomas con el crimen. Encontré un artículo que describía las pruebas encontradas en la escena del crimen, un cuchillo, una camiseta cubierta de sangre, una toalla y mi testimonio como testigo ocular del tatuaje en la espalda del ladrón. Tenía que encontrar una manera de conectar a Thomas con esas pruebas. 3 días después, armada con toda la información que había recopilado, decidí confrontar a Thomas.
Le mostré los artículos del álbum de recortes y le pregunté directamente sobre el tatuaje. Al principio, intentó evadir la conversación, alegando que se sentía mal por la fiebre, pero no iba a dejar que se escapara tan fácilmente. Levanté la camiseta de Thomas para ver su espalda y, efectivamente, allí estaba el tatuaje de la rosa. No había ninguna cicatriz de quemaduras, todo había sido una mentira. Thomas intentó justificarlo diciendo que los tatuajes de rosas eran comunes y que podía ser una coincidencia, pero yo no le creí. Le conté a Thomas sobre la toalla que había guardado con su sudor y ADN. Le expliqué que con las pruebas modernas de ADN, podíamos comparar las células de la piel y el sudor de la toalla con las pruebas encontradas en la escena del crimen. Thomas comenzó a mostrar signos de pánico y trató de convencerme de que dejara todo en el pasado, pero ya era demasiado tarde. Thomas, delirando por la fiebre, finalmente confesó. Admitió que había estado vigilándome desde que era una niña, esperando el momento adecuado para acercarse a mí. Dijo que se había casado conmigo para expiar sus pecados, pero sus palabras no tenían sentido. Su verdadero motivo era mucho más siniestro. Grabé toda la confesión con una grabadora que había escondido. Cuando Thomas se dio cuenta de lo que había hecho, intentó atacarme, pero en su estado debilitado, no fue un desafío. Lo derribé y llamé a la policía. La policía llegó y arrestó a Thomas. Fue acusado formalmente y el caso que había estado sin resolver durante 17 años finalmente se resolvió. Me divorcié de él y comencé a trabajar en el hospital del Dr. Gibson, quien me presentó a un joven doctor. Ahora estamos en una relación seria, planeando casarnos. Mi vida real apenas comienza. Estoy decidida a vivir con resiliencia, superando cualquier desgracia que se me presente. La venganza contra el hombre que mató a mis padres está cumplida, y estoy lista para un nuevo capítulo en mi vida. Los recuerdos de mi infancia volvieron con fuerza tras descubrir la verdad sobre Thomas. Recordé a mis padres como personas amorosas y valientes. Mi madre siempre tenía una sonrisa en su rostro y mi padre era el pilar de nuestra familia. La noche del asesinato, me dijeron que me escondiera en el armario y que no saliera sin importar lo que escuchara. Sus últimas palabras fueron de amor y protección. Viví con familiares después de la tragedia, pero el vacío dejado por mis padres nunca se llenó. Cada cumpleaños, cada Navidad, me recordaba su ausencia. Crecí con el deseo de hacer justicia por ellos, pero nunca imaginé que el culpable estaría tan cerca de mí. Mirando hacia atrás, me di cuenta de cuán manipulador había sido Thomas. Desde el principio, se había asegurado de que nunca sospechara de él. Sus actos de bondad y amor fueron una fachada para ocultar su verdadero yo. Me controlaba de manera sutil, asegurándose de que dependiera de él emocional y financieramente. Sus constantes negativas a mostrar su cuerpo y su aversión a hablar sobre tener hijos ahora tenían sentido. Todo formaba parte de su plan para mantener su identidad oculta. Me sentí traicionada y usada, pero también determinada a seguir adelante y no dejar que su sombra oscureciera mi futuro. Decidí profundizar más en la investigación del crimen. Revisé cada artículo de periódico y revista, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Visité la biblioteca local y solicité archivos antiguos que contenían reportes de la policía y testimonios de testigos. Descubrí que el caso había sido un gran titular en su momento. La brutalidad del crimen había conmocionado a la comunidad. Encontré entrevistas con vecinos que recordaban haber visto a un hombre sospechoso rondando la casa días antes del asesinato. Sin embargo, no había suficientes pruebas para identificar al culpable en ese momento. El tatuaje de la rosa fue la pieza clave que conectó a Thomas con el crimen. Decidí visitar el estudio de tatuajes en su ciudad natal para obtener más información. El dueño del estudio, un hombre mayor con una memoria increíble, recordaba haber hecho ese tatuaje. Le mostré una foto del tatuaje en la espalda de Thomas, que había tomado en el hospital, y confirmó que era su obra.
Me permitió revisar sus registros y encontré la fecha exacta en que Thomas se había hecho el tatuaje. Coincidía con el periodo en que ocurrió el crimen. Esta confirmación me dio la evidencia que necesitaba para ir a la policía. El Dr. Gibson jugó un papel crucial en la resolución del caso. No solo me apoyó emocionalmente, sino que también me ayudó a reunir las pruebas necesarias. Me enseñó cómo conservar adecuadamente la toalla con el ADN de Thomas y se aseguró de que fuera manejada correctamente para el análisis forense. El Dr. Gibson también contactó a antiguos colegas en el departamento de policía y les explicó la situación. Gracias a su influencia y respeto en la comunidad médica, las autoridades tomaron en serio nuestra investigación y se comprometieron a reabrir el caso. Cuando la noticia de la captura de Thomas se difundió, la comunidad quedó impactada. Nadie podía creer que el hombre amable y servicial que conocían era en realidad un asesino. Los vecinos que habían conocido a mis padres se acercaron para ofrecer su apoyo y condolencias. El caso fue cubierto ampliamente por los medios locales, y muchos elogiaron mi valentía por enfrentar a Thomas y buscar justicia. Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron cómo no había visto las señales antes. A pesar de las críticas, me mantuve firme en mi decisión de exponer la verdad. El juicio de Thomas fue un proceso largo y doloroso. Tuve que revivir los eventos traumáticos de mi infancia y enfrentar a Thomas en la corte. Su defensa intentó argumentar que las pruebas eran circunstanciales y que no había suficiente evidencia para condenarlo. Sin embargo, la combinación del tatuaje, la confesión grabada y el análisis de ADN fue suficiente para convencer al jurado de su culpabilidad. Thomas fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia me dio un sentido de cierre y justicia para mis padres. Después del juicio, comencé el proceso de recuperación emocional. Asistí a terapia para abordar el trauma de mi infancia y el reciente descubrimiento sobre Thomas. El apoyo de amigos, familiares y del Dr. Gibson fue invaluable durante este tiempo. También comencé a participar en grupos de apoyo para víctimas de crímenes violentos. Compartir mi historia y escucharlas de otros me ayudó a sanar y a encontrar un propósito en ayudar a otros a superar sus propias tragedias. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Mi trabajo en el hospital del Dr. Gibson me proporcionó estabilidad y un sentido de propósito. Conocí a un joven doctor, David, y nuestra relación floreció rápidamente. Compartimos intereses comunes y una comprensión mutua de nuestras experiencias pasadas. David y yo hablamos abiertamente sobre nuestras expectativas y planes para el futuro. Él fue paciente y comprensivo, dándome el espacio que necesitaba para sanar. Juntos, comenzamos a planificar nuestro futuro, incluido el matrimonio y la posibilidad de tener hijos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Lo que comenzó como una relación aparentemente perfecta terminó revelando verdades oscuras y dolorosas. Sin embargo, estas experiencias me han hecho más fuerte y más decidida a vivir una vida plena y significativa. La venganza contra Thomas no me devolvió a mis padres, pero me dio la paz que necesitaba para seguir adelante. Ahora, con un nuevo amor y un futuro prometedor, estoy lista para enfrentar cualquier desafío que la vida me presente.